sean bienvenidos a su programa Intercambio Contigo. Qué placer, nos sentimos muy contentos al saber que entramos en sintonía con tanta gente buena, seria, honrada, trabajadora. Niños, jóvenes, adultos, envejecientes, no importa dónde estén, su condición social, económica, política, cultural, racial, religiosa, no importa, seres humanos, siempre firmes, mucha paz, mucha tranquilidad para todos, seguir adelante, buscando lo mejor, investigando, observando, planificando, reflexionando, provocando diálogos, conversaciones, intercambios. De eso se trata, compartir. Bueno, pues Antonio dice, le soy mi servidor, gracias a Papá Dios, que nos permite estar en salud y así venir a asumir este compromiso, y lo hacemos con mucho gusto. Recuerden, el programa es democrático, participativo. Si así desean participar con nosotros, lo hacen. Nos llaman por teléfono, lo sacamos al aire, o vienen directamente. De eso se trata. Pueden estar de acuerdo o no con lo que estemos planteando, y por igual tenemos que avanzar, prosperar, elevar nuestro nivel como seres humanos desde el punto de vista del conocimiento. Recuerden, el conocimiento es poder. Tenemos que estar informados, actualizados, y tenemos, por supuesto, que luchar para mantenernos saludables. Recuerden que recientemente hemos hablado de algunas de las características de la salud mental, física, en lo que tiene que ver con lo individual, pero esa salud social, comunitaria, es vital. ¿Cómo nos desenvolvemos en escenarios diversos? ¿Cómo comprendernos como seres humanos con esa gran diversidad? Bueno, pues para eso tenemos que estudiar, prepararnos, y se supone que nuestros padres nos ayudaron en ese proceso de formación de la niñez, la juventud, pero no solo nuestros padres, nuestros maestros, los adultos son quienes compartíamos. Y esa situación que ha vivido cada uno, ¿no? Porque son experiencias muy directas, son vivencias, y poco a poco vamos formando ese individuo con su propio carácter, su propio temperamento, su propia personalidad, pero con un conocimiento amplio de los distintos aspectos que tiene que enfrentar en la sociedad. Grandes retos, desafíos. Por eso es que tenemos que estudiar y prepararnos. Y a partir de ahí tenemos herramientas para defendernos, para ayudar a otros también a defenderse, para implementar proyectos, planes y programas con creatividad, con iniciativa, con visión, buscando que nuestra sociedad sea mejor. Ustedes pueden aportar bastante, humildemente tal vez pudiésemos nosotros estar aportando algo, pero siempre pensando en la dignidad del ser humano, en lo ético, en lo moral, en valores, en principios, cualidades, condiciones, atributos. La meritocracia, señores. ¿Cómo vamos a ascender? ¿Cómo vamos a reconocer a los seres humanos por sus méritos? Eso es importante. Nunca olviden que cuando observamos más lo material, es decir, juzgamos al ser humano por lo que tenga materialmente y no por lo que significa, entonces nos estamos negando a nosotros mismos. Y al negarnos, nos estamos autotraicionando y con nosotros traicionando otros.
personas cercanas a nosotros, pero también lejanas, que ni siquiera se enteran, pero ocurre que el accionar suyo o el mío es esencial, fundamental para la conducción de la sociedad. Si nos portamos bien, si nos preparamos, si somos solidarios, entonces estamos buscando una sociedad mejor. Ahora, si lo que somos es autoritarios, egocéntricos, verticalistas, centralistas, egoístas, entonces probablemente se alcance el objetivo desde el punto de vista material, pero individual, o tal vez grupal. Pero nosotros tenemos que abrirnos, establecer relaciones horizontales, darle paso a la democracia, a la integración, a la unidad, a la mancomunidad. Cómo ser corresponsable del bienestar, de la prosperidad, del éxito, de lo bueno, de lo que nos ayude a avanzar con un criterio proactivo, altruista, que nos vincule para seguir adelante, entendiendo, comprendiendo, dominando códigos y problemas muy complejos que, de ser indiferentes y no adentrarnos en esos procesos de estudio y de elevar nuestra capacidad para conocer lo local, lo nacional, lo internacional, pero no olvidar que lo que está cerca es clave. Algunas veces tenemos muchísimo conocimiento de algo lejano, pero cuando se nos presentan casos que se supone debíamos dominar porque de una u otra forma hemos estado vinculados, o nuestros pasados, y lo desconocemos. Entonces, algunas veces tenemos un concepto más elevado de lo exógeno, de lo lejano, que de lo nuestro, lo auténtico, lo cercano, lo suyo, lo mío, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro sector, nuestro municipio, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país. Cuando valoramos más lo lejano, lo de otro, aquellas personas que tienen el complejo del síndrome de Guacanagarí, aquellos de que, bueno, lo lejano, lo desconocido es lo mejor, y le damos la espalda a lo que conocemos, en muchos casos con condiciones fundamentales maravillosas, de solidaridad, de integridad, de participación, algunas veces llegando hasta el sacrificio, por darle paso y darle más importancia a determinados desconocidos, y ahí viene probablemente la traición. Nadie ama lo que no conoce, pero muchas veces cometemos el error desde el punto de vista de la política, por ejemplo, y escogemos personas sin conocerlas, pero porque materialmente nos llevan o nos envían, nos mandan algo, y ya por ese obsequio envenenado, pero usted no se da cuenta probablemente. Todo comienza a través de un plan, y le mandan una menta, luego le mandan un helado, luego le mandan una pizza, y así sucesivamente al final usted se da cuenta. ¿Y qué ha pasado ya? Ellos dependen de aquella persona, lo han amarrado, lo han supeditado. Pero era un anzuelo que le estaban lanzando, y si usted no se da cuenta a tiempo, al final cae en la trampa. Es el caso de nuestra niñez, de nuestra juventud, que en muchos casos, por su inexperiencia, el desconocimiento, tal vez porque no han recibido una orientación adecuada de los padres, de los familiares, de los centros educativos donde se hayan desenvuelto, todos son presas fáciles para determinados personajes que tenían un interés marcado, un beneficio particular, y entonces ahí viene otro gran problema social. En República Dominicana
Muchísimas jovencitas quedan embarazadas. Muchísimos niños, muchísimas niñas, y otras veces no tan niños, tan niñas, jóvenes, inexpertos, con problemas, desorientados a lo interno de la familia. Por eso es que las relaciones familiares son tan útiles. Y desde el punto de vista emocional de hablar, señores, desde el punto de vista psicológico, cómo orientar con respeto, con disciplina, no criticando, no golpeando, sino una orientación consciente, reflexiva, seria, que se vea que buscando el bienestar desde el punto de vista de la formación para nuestra niñez que tanto nos necesita, nuestros jóvenes, esa preadolescencia, esa adolescencia, esos momentos tan difíciles de nuestros jovencitos y jovencitas. Pero para eso estamos los adultos, para orientarles de la mejor manera y así contribuir. ¿Para qué? Para que cuando pasen esos momentos difíciles de identificación de su propia personalidad, ya al pasar a la adultez, nos lo agradecen y nosotros se lo agradecemos también, porque hemos estado contribuyendo para una sociedad mejor, más consciente, más reflexiva, más identificada con los mejores intereses de la población, con principios reales, buscando lo bueno, lo positivo en nuestros niños, nuestros jóvenes, a estudiar, a prepararse, a practicar deporte, a insertarse en el ámbito cultural, a leer permanentemente, a conversar de temas diversos para también ir adentrándose al mundo de la comunicación, de la participación, del diálogo, del intercambio, y pierden el medio escénico porque muchas veces la timidez, las restricciones, las limitaciones, afecta unas buenas relaciones. Plantear lo que hayan aprendido, lo que estén aprendiendo. Todo esto es algo muy útil en la sociedad, pero debemos abrirnos y saber que eso es útil para todos. Con un criterio egocentrista y egoísta, lo mío, o lo tuyo, no, de nosotros. A ver, muchos acontecimientos, mis amigos, observamos permanentemente en nuestro querido país, como nación, como tal, pero también en nuestra región, en nuestra provincia, en el municipio, en el sector donde vivimos. Tenemos que seguir orientándonos de la mejor manera. Recientemente han caído muchas lluvias en la República Dominicana, en distintas provincias, comenzando incluso por la principal urbe del país, en la ciudad capital. Y nos encontramos, señores, que en nuestro país, por muchos de ustedes escuchen que hablan, que hay muchísimos miles de millones de pesos para la municipalidad, que se está trabajando una ley de residuos sólidos. Sí, lo trabajan, pero ocurre que todavía en nuestra República Dominicana, en la gran mayoría de nuestros municipios, están trabajando con un criterio rudimentario. ¿De qué estoy hablando? De lo que hacían hace 20 años, 40 años, 50, 60, 70, 100 años. ¿Qué es lo que hacen nuestras autoridades municipales en la mayoría de los municipios de la República Dominicana? Que han mantenido unas relaciones igualitas, exactamente igual que las que tenían aquellas autoridades en aquel tiempo con las personas de esos momentos. ¿A qué me refiero? Que las familias acumulan, guardan los desechos sólidos, lo que llamamos basura, en algo, puede ser una funda, en un saco, algunas veces la tiran a la calle, otras veces la guardan en el patio, pero la mantienen ahí todos juntos.
La familia, muchas familias muy conscientes, otras no tanto, pero como consecuencia de la poca educación y de la escasa orientación e información que llevan las autoridades responsables de que la población esté bien orientada. Pero todas las familias, ¿qué es lo que hacen? Reitero, en la gran mayoría de los municipios de la República Dominicana, que guardan esa basura ahí, todos juntos, todos los desechos. Las autoridades municipales, ¿qué hacen? Bueno, mandan un camión para que los obreros, los trabajadores la tomen, la tiren, y el chofer la lleva a un vertedero. Oigan eso, mis amigos. Decenas y decenas de años van pasando. Y en más del 70%, 80%, y probablemente algo más, de los municipios de la República Dominicana haciendo lo mismo. No hay una orientación por eso, porque, señores, hay que dar paso a la tecnología. Se supone que en estos tiempos ya, después de haber pasado el primer cuarto de este siglo XXI, que la gran mayoría de municipios debían estar por lo menos seleccionando los desechos. ¿Qué significa esto de seleccionar? Bueno, que la familia, con una orientación adecuada por parte de las autoridades municipales, guarden todo lo que tiene que ver con cartón en un lugar, lo que tiene que ver con vidrio en otro lugar, los desechos de plástico en otro lugar, papel y cosas en otro lugar, lo que tiene que ver con desechos orgánicos, que tiene que ver con la comida, ese tipo de cosas, en otro lugar. Si tiene que ver con cuestiones de salud, desechos de salud, en otro lugar. Entonces, las autoridades municipales, con su personal, entonces los van a buscar, no para llevar al vertedero, como se hace, no. ¿Y por qué el vidrio tiene que ir al vertedero? ¿Y por qué el cartón tiene que ir al vertedero? ¿Y por qué el papel tiene que ir al vertedero? ¿Y por qué el plástico tiene que ir al vertedero? No, bueno, porque simplemente lo que debe ir al vertedero es posible, ¿no? Los desechos orgánicos. Y eso se puede utilizar ¿para qué? Para reciclarlo y convertirlo en abono. Y solo una mínima parte de esos desechos irían a los vertederos. Es decir, que si un vertedero en nuestro país, en cualquier municipio de este país, fuera utilizado con un criterio técnico, si en esto, como lo están utilizando ahora, dura 50 años, con un criterio técnico duraría 150 o 200 años. Pero hay que avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La familia los guarda todos juntos, las autoridades municipales lo mandan a buscar en un camión y lo llevan y lo depositan. Decenas y decenas de años hemos visto que se ha hecho esto. ¿Y dónde está la evolución? Los avances tecnológicos, científicos, el conocimiento, la gran cantidad de técnicos que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos la Liga Municipal Dominicana administrando decenas y en algunos casos miles de millones de pesos. Es el órgano oficial que representa el gobierno en lo que tiene que ver con todos los municipios y distritos municipales de la República Dominicana. Por otro lado, tenemos la Federación Dominicana de Municipios, que dirige todos los municipios de la República Dominicana. Por otro lado, tenemos la Federación Dominicana de Distritos Municipales, que dirige todos los distritos municipales del país. Tenemos la Asociación Dominicana de Regidores, que rige todos los regidores del país. Tenemos la Asociación Dominicana de Vocales,
que dirige, por supuesto, todos los vocales de los distritos municipales del país. Tenemos la Unión de Mujeres Municipalistas, que dirige todas las mujeres que tienen que ver con la municipalidad, especialmente lo que tiene que ver con alcaldesa, vicealcaldesa, etc. Esos son organismos nacionales que con una correcta orientación, tendríamos nosotros los pueblos instruidos, bien capacitados para actuar de manera correcta. Entonces se está recibiendo muchísimos millones, miles de millones de pesos. Los 158 municipios, los 232 distritos municipales, con sus 2 órganos cada uno, como ustedes saben, ¿verdad? Cada gobierno local, en un municipio, el gobierno local, ¿cuál es? Bueno, el ayuntamiento, que está constituido por 2 órganos. Y en un distrito municipal, la Junta Distrital, que está compuesta por 2 órganos también. En los distritos, el director y los vocales, ¿verdad? El director la parte ejecutiva, los vocales la parte normativa. En los municipios, el alcalde la parte ejecutiva, los regidores la parte normativa. Con personal, básicamente la gran mayoría dirigida por el ejecutivo y otra parte que pertenece a la parte normativa, es decir, en los distritos a los vocales, en los municipios a los regidores. Entonces, cada gobierno local, cada ayuntamiento, se supone que tiene un departamento de educación, así como tiene un departamento de residuos sólidos. Recogen lo que tiene que ver con el servicio de la basura, todo. Bueno, pero en mancomunidad, en coordinación, ese departamento de desechos sólidos, llevando mensajes conjuntamente con el departamento de educación. No sé si todos los ayuntamientos tienen, en estos tiempos, unidad de gestión ambiental municipal. Nosotros, humildemente por allá, cuando muchos de ustedes tuvieron la gentileza de votar por nosotros para que fuéramos síndicos de Mao en el periodo 2002-2006, pues por supuesto que formamos nuestra unidad de gestión ambiental municipal. En ese momento en República Dominicana, en todos los municipios de nuestro país, de todos los que había 132. Y solo unos 10 tenían en el país. Nosotros en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la formamos. Recuerdo que íbamos a la capital permanentemente, traíamos algunos de los técnicos nacionales y en 3 oportunidades trajimos una profesional formidable desde Alemania, que se llamaba Christian Delf. Bueno, para trabajar desde el punto de vista técnico. Y comenzamos un proceso para seleccionar los desechos, que posteriormente a la selección, la separación, entonces esto nos llevaría a vender eso que llaman basura, que es riqueza, pero que nosotros nos hemos mantenido con el criterio y las autoridades municipales dominicanas así lo han creído y lo han mantenido, que es lo más triste, ¿verdad? Con ese criterio. Pues eso es basura, eso es sólido para botarlo. Pero ocurre que nosotros, por ejemplo, con los plásticos, los preparamos y los podemos vender. Los vidrios, venderlos. El cartón, también. El papel, también. Y la parte, entonces, que tiene que ver con lo orgánico, la llevamos al vertedero o a otro lugar, donde allí, con un proceso técnico, lo reciclamos,
lo convertimos en Gabón y también podemos venderlo. Y aquí, por ejemplo, que tenemos la zona mayor productiva de banano y de otros rubros. Entonces, de eso que se trata. Podemos hacer algo muy sencillo, pero tenemos que comenzar con la educación. Y uno ser una serie de personas, hombres y mujeres, en los distintos partidos, van aspirando a esto y ganan muchísimo dinero y administran recursos, pero nosotros queremos ver el avance para ver si nosotros vamos a cualquier país y observamos países que están en peores condiciones que el nuestro y que administran menos recursos que el nuestro y que probablemente tengan un menor nivel de desarrollo que el nuestro. Pero lo están haciendo. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de limpieza, porque aquí en Mao, debo decirlo con mucha franqueza, aquí se han venido privatizando algunos servicios y determinadas familias se lo han creído y algunos dirigentes comunitarios nuestros lo han asumido como bueno y válido. Lo que es un compromiso real de nuestras autoridades municipales, mantener la ciudad limpia, no solo recogiendo los desechos, no solo recogiéndolos, no. Permanentemente en este pueblo había, ustedes recuerdan, una gran cantidad de brigadas que salían con cartillas, con palas, con escobillones. Entonces deshiervaban, si había lodo lo tomaban, la cartilla, lo ponían en un lugar, limpiaban los contenedores y todo aquello. Pues ahora ustedes salen a las 5 de la mañana, o a las 5:30, o a las 6, o a las 6:30, o a las 7, o a las 7:30. Salgan por las distintas calles de la ciudad a ver si ustedes van a encontrar esas brigadas. No solo en esta gestión actual, acá en Mao, desde la gestión pasada comenzó ese proceso de privatización. Entonces la ciudad tiene que pagar, todos nosotros tenemos que pagar la basura, como decimos, el servicio, tenemos que pagarlo y lo hacemos con mucho gusto. Pero es exactamente para que se limpie. Y uno escucha determinados personajes por ahí. Que es responsabilidad directa de quienes viven en cada una de las casas. Claro que sí, que los moradores de una casa, de una familia ahí, limpian el frente. Y qué bueno que lo hagan. Y eso es importante, que haya un trabajo mancomunado entre las familias y las autoridades. Pero el hecho de que las familias limpien el frente de su casa no quiere decir que el gobierno local, el ayuntamiento, no envíen esa brigada, porque hay muchos solares, incluso entonces frente a esos solares no vive nadie, en esos solares no vive nadie, entonces esa parte se va a quedar sucia. Es decir, que se agradece y es importante que las personas limpien el frente de su casa, claro que sí. Pero además, si lo limpian y hay lodo y hay hierba y eso, pues, lo pone ahí y debe ir entonces una brigada del ayuntamiento para retirarlo, lo ubica en un lugar, para un camión y a ratito estamos limpios. Y toda esta parte tenemos que ir analizando. Pero en síntesis, mis amigos, hoy estamos hablando de la familia municipalista en algunos aspectos, porque vamos a tratarlo con amplitud. Usted sabe que este programa en gran medida tiene que ver con las familias. Es un compromiso que tenemos con las familias, no solo desde el punto de vista consanguíneo, un núcleo familiar, no, las familias. Vamos a ver la familia educativa, cómo anda, cuál es la relación entre la familia de salud, la familia deportiva, las distintas familias. Pero en este caso, entonces, hay que vincular, hay que mancomunarlo. ¿Cuál es el servicio que se le está brindando a la población? Y no que se diga, que tiran basura en la calle, que cuando llueve. ¿Por qué una persona tira basura a la calle si llueve?
Probablemente porque existe. Si no existiera la basura, esos desechos sólidos, si los recogieran a tiempo, entonces si no hay, no es verdad que la van a tirar. Entonces hay que establecer un sistema para que no haya desechos sólidos en las casas. Ahora, hay personas probablemente que la tiren. Bueno, tengo un poquito y la tiro. Eso no debe ser. Nadie, absolutamente nadie puede tirar basura a la calle. Usted la preserva. No a la calle, ni frente a su casa, en ninguna parte. Usted la preserva en su vehículo. De su vehículo la lleva a su casa, la guarda. Y entonces las autoridades, seleccionando lo que les planteaba, entonces deben irla a buscar para llevarla a un lugar que podría ser un centro de acopio, desde donde se va a preparar los paquetes, y ahí entonces una empresa lo va a venir a buscar, o las autoridades lo llevarían, dependiendo del convenio, el contrato que haya, para ver cómo mejoramos esa situación. Esos recursos, al venderse el plástico, al venderse el vidrio, al venderse los papeles, al venderse todo lo que tiene que ver con lo que llaman basura, que son desechos, pero que se convierten en riqueza, como lo hacen muchas comunidades, muchos países. Entonces dejaríamos de estar pensando en función de que eso es basura y que la vamos a tirar. Entonces también eso va a influir, ¿para qué? Bueno, para que se vayan tapando los tubos, las tuberías. Y eso trae un problema social terrible. De manera que nuestra orientación es en el sentido para ver cómo mejoramos nuestra condición de vida, porque eso nos ayuda a estar en salud y evitar problemas que, como hemos visto en la capital y en distintas partes, como no tenemos alcantarillados pluviales, oigan esto, mis amigos, como no tenemos alcantarillados pluviales, y Mao no es una excepción, teníamos una gran esperanza de que cuando un gobierno decidiera construir el alcantarillado sanitario, que fuera mixto, sanitario y pluvial, pero el gobierno actual decidió que solo fuera el sanitario. Vamos a seguir con el problema pluvial. En algunos momentos hemos tenido dificultades, como ustedes saben, fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte suroeste. Y ni hablar con lo que ocurre en el Samán, con lo que ocurre en las Tercientas, con lo que ocurre acá en el sector Enriquillo, lo que ocurre en Sibila, lo que está ocurriendo en el Carlos Giselle y en otros lugares. Bueno, pero nuestro director nos tiene algunos mensajes, como siempre, para que reflexionemos. Recuerdo, usted puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es la reflexión, a ver cuáles conclusiones pudiésemos sacar de estos mensajes. Adelante, director. Viendo temprano, viendo esta lluvia que lamentablemente nos ha sorprendido a todos los dominicanos, yo no pude evitar indignarme por todo. O sea, es que el país no ha avanzado, señores. Pero no solo que no ha avanzado, no, es que hemos retrocedido. Y uno se llena de rabia y de impotencia porque este país es tan rico. Señores, que hay mucho dinero. Y yo me puse a hacer el análisis de cuánto dinero aquí se ha manejado en los últimos 5 años. Cuánto, o sea, desde que llegó el PRM aquí, el presupuesto se disparó. Y el primer presupuesto que ellos manejaron que fue en el 2021, 1.037 millones de millones. O sea, 1.037.000 millones de pesos. Ese fue su primer presupuesto de ellos, que ellos aprobaron como gobierno en el 21. En el 22, 1.046.000 millones. En el 23, 1.247.000 millones. En el 24, 1.372.000 millones. En el 25, 1.277 billones. Mil pesos, ¿verdad? En el 2026, 1.841.000 millones de pesos. O sea, casi 2 billones de pesos estamos hablando que hay en presupuesto para este año.
¿Y ustedes creen que es posible que un país que maneje tanto dinero vive en tanta miseria? Que aquí no se haya avanzado en nada. Yo necesito que alguien me diga a mí aquí, en los últimos 5 años, ¿en qué hemos mejorado como país? ¿En qué hemos avanzado como país? ¿Qué está mejor? ¿O qué está igual? Porque si tú no me vas a dar, no me quites. Si no me vas a hacer avanzar, no me atrases. Aquí no hemos avanzado en nada. La educación está peor que nunca. La salud está peor que nunca. Y yo no quiero venir aquí con un discurso pesimista, coño, pero es la realidad. O sea, los números están ahí, la realidad está ahí. Aquí no se le da mantenimiento a nada. ¿Cómo es posible que un elevado se inunde? Un elevado inundado. Los drenajes. Aquí no se le da mantenimiento. O sea, lo que encontraron que estaba bien. Bueno, mis amigos, ¿cuántos cuartos? Y fíjense ustedes que cada año los buenos dominicanos del exterior nos mandan más de 10.000 millones de dólares. Cada año, si son 5, entonces estaríamos hablando de más de 50.000 millones de dólares. Y de hablar de los préstamos y todo aquello. Así que para que reflexionemos. Vamos con otro director. Que todas estas carpetas que ustedes ven acá fueron notificadas a nuestra oficina aquí en el Distrito Nacional, en la avenida John F. Kennedy, como consecuencia de un proceso judicial que llevamos al Ministerio de Industria y Comercio ante los tribunales de la República Dominicana, porque el ministerio decidió ocultar un estudio pagado con dinero público, 594 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa que usó el ministerio para eso? Que eso afectaba intereses económicos de terceros o que podía afectarlo. Oye esto. Es decir, el ministerio decidió en su momento ocultar un informe que reveló que cerca del 60% de 965 estaciones medidas incumplía con la calidad de los combustibles. Pero no es que lo digo yo, eso lo dijo el ministro de Industria y Comercio en su momento en rueda de prensa. Al momento de hacer ese estudio, ¿quién era el ministro encargado? El señor ministro era el señorito Bisonó. Exacto. Entonces, es importante aclarar que lo que Jeff de Ventura ha expuesto en los medios de comunicación, en el caso concreto de Petromóvil y otras marcas, está amparado en información oficial de un estudio que pagamos todos nosotros. Y ese estudio, Correa y demás amigos, ¿qué es lo que establece? Oye, la gravedad de lo que estableció, que más del 50%, el 60% incumplía con la calidad. Entonces, este ciudadano que habló con informes oficiales, en el caso concreto de Petromóvil y también de las demás marcas, se encuentra con un fiscal en la Altagracia que le pide prisión preventiva cuando la norma eso lo prohíbe y cuando adicionalmente la jurisprudencia dominicana, incluso si a usted lo condenan por difamación, no te mandan a la cárcel, te suspenden la prisión, pero el fiscal quería meterlo preso de entrada. Pero además, este caso ha contado con la suerte increíble, primero del fiscal con una medida abusiva y luego con una magistrada que le dio una orden de alejamiento a Jefte, que si la viola cae preso, cuando nadie se la pidió. ¿Tú sabes cuál fue la única conclusión que tuvo Petromóvil cuando concluyó en el tribunal? Ese es un caso, señores, que los dominicanos debíamos reflexionar. Más de 500 millones de pesos pagó ese ministerio, encabezado por Hito Bisonó en aquel momento, de Industria y Comercio, ¿verdad? Para hacer un estudio a ver cuál es la situación del combustible en República Dominicana. Y la mayoría de las estaciones, entonces, tuvieron dificultades. ¿Qué hizo el ministro? En vez de asumir su rol y actuar en contra de esas estaciones que no vendían combustible de manera correcta, con la calidad de vida, de tanaje, etcétera, pues lo archivó. Pero nosotros como dominicanos, de los impuestos, tuvimos que pagar más de 500 millones de pesos. Y cuando un joven dominicano lo denuncia, entonces lo que hace es que trata de meterlo preso. Eso es terrible. Hay que seguir reflexionando. Seguimos, director.
acaba de confirmar algo que explica por qué los adolescentes están peor emocionalmente que nunca. Y no es por lo que crees. Prepárate, porque esto cambia completamente la forma en que vemos la educación. Vivimos en la época con más tecnología, más información y más oportunidades que nunca. Y aún así, según Harvard, los jóvenes de hoy son los más infelices, los más solos de toda la historia. ¿Cómo puede estar todo tan avanzado y ellos sentirse peor? Lo que está pasando no es casualidad, es algo profundo, estructural y se nota cada día en el aula. El profesor Arthur Brooks de Harvard explica 3 causas claras. Soledad crónica, están todo el día conectados por pantallas pero sin vínculos reales. Comparación constante. En redes sociales parece que todo el mundo tiene una vida perfecta y no dejan de compararse. Falta de propósito, un futuro incierto que les genera ansiedad, cansancio emocional. El resultado, jóvenes agotados, tensos y sin espacio mental para concentrarse. Y todo esto entra con los docentes al aula cada mañana. Tus alumnos no llegan en cero, llegan cargados. No es mala educación, no es falta de disciplina, es carga emocional. Harvard lo deja claro. Necesitan comunidad, propósito, rutinas que ordenen su... Carga emocional. Bueno, pero si no hay tiempo para dialogar, conversar, para reír, para leer, todo siempre nuestros niños frente a una pantalla de computadora, de celulares, de tablet, etc. Las relaciones interpersonales, las relaciones humanas son fundamentales. Hay que darle mucho seguimiento a esta parte de las orientaciones de nuestros técnicos. Estamos ahí hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Harvard. Seguimos, director. Se han muerto 236, pero además lo que implica una tragedia nacional e internacional, porque ayer murieron hasta extranjeros. ¿Cuál es su opinión sobre el caso del Jet Set, que ya justo este día 8 se conmemora el primer año de esta lamentable tragedia? Muy lamentable, un código que incluso cuando se estaba discutiendo, yo fui de los primeros que lo cuestioné, pero yo creo que tiene que haber una condena moral por este país. Si ese caso lo adornan, se va a caer la sociedad dominicana y el criterio que tiene la gente de jueces nuevos, de fiscales nuevos que no están comprometidos con el pasado ni con el gran capital. Aquí ha ocurrido una tragedia que se pudo evitar y que aquí el poder del dinero ha variado la mayoría de cosas sin importar. Y quiero decir algo, la gente que tiene negocios para vender servicios al público tiene que tenerse cuidado, porque el que compra es un ser humano. Usted no puede tener un sitio cerrado sabiendo que los decibeles de la música te crean problemas, que la estructura es remendada, esos tiempos pasaron. Y además tiene que haber un gobierno que vele más por la gente y que haya la supervisión necesaria. Eso ahora le prueban a cualquiera un plano para hacer lo que sea, eso no puede ser así. Aquí hay que verificar cosas y después de la estructura hecha, supervisarla para darle salida y después el mantenimiento. Y aquí eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque el poder del dinero ha incidido en demasiadas sentencias. En este caso del YECSE, donde se han muerto 236, pero además lo que implica una tragedia nacional e internacional, porque ayer murieron hasta extranjeros. Nosotros estamos esperando una respuesta, la que dice la ley, pero una respuesta. Que no vengan a adornar lo que la gente está esperando. Ahí hay que aplicar lo que dice el código. Si son 2 años, son 2 años. Pero de que ellos en materia se le advirtió, yo lo pude ver, porque tengo un pariente por ahí, de que le subieron tanta planta encima, que subieron los aire acondicionados. Aquí no hay que buscar tantas cosas. Hubo un descuido, se prefirió más el dinero que la vida de la gente. Tenemos una tragedia y hoy la justicia tiene en sus manos una decisión que puede crear un precedente, o bien o mal, en este país. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Ya para... Bueno, ayer fue un día cruel. Y todo el año, porque ayer se cumplió el primer aniversario de esa catástrofe, ¿verdad?, del YECSE. Y todavía no ha habido justicia. ¿Cuál va a ser la decisión de nuestros jueces, de nuestro gobierno? Ya veremos qué pasará. La verdad es que un día de luto, cuántos llantos, cuánta tristeza, mis amigos. Cuánta impotencia de muchas madres, padres, hijos, hermanos, esposos, esposas, novios, la sociedad dominicana. Seguimos, señor director. Hasta mujeres de converos y mujeres de artistas que nunca en su vida cogieron un lápiz en el Estado Dominicano.
Y gente inclusive que fue votada por conducta deshonrosa. Y dirigentes de campo y de todo. Como hay uno que apenas sabe escribir, que yo conozco y tiene una pensión solidaria. Yo creo que es un asunto de dignidad no ir ahí. Así que ese no es ningún logro. No es ningún logro haber elevado un 44%. Al contrario, eso debiera ser objeto de investigación. A ver hasta dónde un gobierno puede discrecionalmente, cuando no ha atendido las pensiones legales, subir en un 44% la pensión a compañeritos y madre y tía, porque yo conozco como 3 madres de funcionarios, gente coño que viajan hasta Dubái con pensiones solidarias, que no completaron ni los años cronológicos, ni los años de trabajo, y otras que ni siquiera. ¿Qué les parece? Muchas personas que trabajaron 30 años, 35, 40, con pensiones pírricas, mediocres, algunos pesitos, y otros que no han trabajado un día en el Estado, con pensiones 50,000, 100,000, 150,000, 90,000, es parte de la reflexión, ¿eh? Adelante, director. Y al mundo se le ha vendido que la digitalización mejora el aprendizaje, o que puede ser mejor que el aprendizaje a través de los métodos tradicionales del contexto y la interacción humana. Y no hay evidencia científica de esto. ¿Qué es lo que sí hay? Mucha evidencia de que esta generación tiene 3 grandes enfermedades. La primera es la ansiedad, el estrés, y la tercera es el vacío existencial. ¿Qué pasa cuando un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años está pegado por horas a una pantalla? Este es uno de los países con mayor índice en exportación de pornografía infantil de todo el mundo. Aquí no hay una regulación como la que nosotros proponemos, en la cual está involucrado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Indotel. Aquí debería haber algo como el parental control, que es el control parental, el control de edad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece con nuestros niños y jóvenes? La tecnología es maravillosa, pero hay que saberla utilizar, ¿eh? Estrés, ansiedad y el problema de la existencia, de la parte emocional, cómo la persona tiene posibilidad de conversar entre sí, de plantear su punto de vista, de comprenderse. Esas relaciones que tienen tanto calor humano, que es diferente a una relación que establezca con un instrumento, con un dispositivo. Pero reitero, no podemos olvidarnos de que cada día tenemos que profundizar más en la ciencia, más en la tecnología, pero sabiendo que nuestros niños y jovencitos van en proceso de desarrollo. Tenemos que controlarlos y nos auxiliamos de estos profesionales, expertos, para que nos arrojen luz, para nosotros ir entendiendo esta situación. Ya los países desarrollados, una gran mayoría, ha estado tomando medidas en ese sentido. A ver, ¿cómo controlar? ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo podemos dar que nuestros niños estén al frente de un dispositivo? Nuestros jóvenes, los adultos por edad y así sucesivamente. Bueno, pues el tiempo ha pasado, mis amigos. A ustedes las gracias porque siempre tienen la gentileza de sintonizarnos. Algunas veces no desean llamar, pues nosotros sabemos que están, nos lo dicen permanentemente, prefieren escucharlo. En cualquier momento nos gustaría que nos llamaran porque cada uno de estos temas debe conllevar un tipo de interés para ver cómo mejoramos nuestra condición de vida como personas, pero también dentro del ámbito familiar y en el ámbito social. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan